Sí. Está bien, doctor. Sí, eso sí, hace reflejo. No se ve, no. Bien, entonces continuamos con las clases. Vamos a hablar de lo que es la cefalea. Dentro de lo que es la consulta, ya sea en el hospital, consultorio, ¿no es cierto? En general, la cefalea es una de las patologías que más consulta el paciente, por cualquier causa. Obviamente, antes de consultar, el paciente se automedica, toma alguna hierba, alguna cosa, y después cuando ya ve que es repetitivo o no mejora, el paciente va a la consulta. Entonces, cuando nosotros hablamos de cefaleas, ¿qué es lo que hacemos? Tener que saber el concepto. Fíjense ustedes que la cefalea es uno de los trastornos más comunes del sistema nervioso, ¿no? Y en general, un adulto, por lo menos una vez, esta cefalea en su vida. O sea, no hay una persona, ¿no es cierto?, que diga, yo nunca tuve cefalea. Todos, alguna vez, por lo menos un episodio de cefalea, llámese por cualquier causa. Un golpe, preocupación, estrés, no dormir bien. Siempre hay alguna causa, ¿no es cierto?, dependiendo de la edad de cada uno, que va a tener por lo menos una cefalea. Entonces, ¿cuál es el concepto? Si ustedes ven, es la sensación para localizar la parte superior de la cabeza desde la región occipital a la región orbital. ¿Eso qué significa? Todo la cabeza, o lo craneal. Puede ser todo unilateral, anterior, posterior. En algún momento vamos a tener esto. Fíjense, solo el 5% de todas las cefaleas, ¿no es cierto?, van a la consulta médica. O sea, prácticamente es muy poco. Y de todos estos, solo el 1% tiene alguna lesión patológica en el sistema nervioso, dentro, ¿no es cierto?, el cerebro. Entonces, ¿eso qué significa? De todas las cefaleas, el 1% nada más va a tener un tumor, un hematoma o lo que sea. El resto es cefalea por cualquier causa, menos del sistema nervioso central. Y esto, de todo eso, la cefalea se manifiesta como un único síntoma. Ejemplo, un paciente tiene cefalea, se toma aspirina, no va a la consulta. Al otro día tiene cefalea, nuevamente se toma un analgésico. Pasa una semana, otro analgésico y la cefalea sigue hasta que la cefalea se hace constante. Consulta al médico y resulta que el paciente tiene o una hidrocefalia o un tumor cerebral, pero otra cosa no tiene. Un único síntoma, la cefalea. El problema es saber entender la secuencia de la presentación de la cefalea, porque en general
en general, lo que la mayoría de los médicos, de los colegas, cuando van a la emergencia, ¿qué dicen? Van, tienen cefalea. Ah, usted tiene migraña. Tómese aspirina, tome esto y vaya a la casa. No preguntaron cómo se presenta, cuándo se presenta, qué medicamentos toma, qué antecedentes tiene. No, tiene cefalea. Nada más, si el paciente se va a la casa y vuelve peor, complicado, con un déficit o en coma. Entonces, fíjense ustedes que esto es para tomar en cuenta. Ahora, dentro de las cefaleas existe una clasificación, las llamadas primarias y secundarias. ¿Esto qué significa? Dentro de las primarias, dentro de la clasificación de las cefaleas primarias, ¿no es cierto? Tenemos algo que comúnmente vemos o se ve o se repite o lo menciona, ¿no es cierto? Y tenemos a las secundarias y hay algunas neuralgias, como la neuralgia del trigemio, todo eso que va a dar cefalea. Tiene dolor facial, pero también cefalea. Y algunas cefaleas no calificables o no clasificables, ¿no es cierto?, que no ingresan en ninguno de estos, pero sí tienen cefalea. Otro tipo de patologías. Entonces, dentro de las cefaleas primarias tenemos esto. La migraña es lo más común dentro, digamos, del ámbito médico. No es la cefalea, digamos, la más frecuente, pero es lo que más se maneja. ¿Se maneja por qué? Porque se maneja mal. Entonces, ¿cómo se presenta la cefalea? Fíjense ustedes, es periódico, siempre, en general, casi todos es unilateral. Eso significa que no cuando tienen migraña no es que tienen que tener una hemicrania, puede ser en general, o puede ser anterior o posterior, más siempre es pulsada. Y que inicia en general en la infancia, no es en la infancia, más bien en la pubertad. 12, 13 años empiezan, muy rara vez pacientes que tienen 9 años manifiestan cefalea. Es raro, pero se presenta. Y, ¿no es cierto?, adolescencia o al principio de la vida. ¿Qué es un trastorno familiar? Sí. Si en la familia existe alguien que tiene migraña, lo más probable es que algunos de los miembros de la familia, los hijos, van a tener migraña. Ahora, el dolor normalmente va de unas pocas horas hasta un día, a veces 2 días, pero lo más frecuente es un promedio de más o menos entre 12 a 24 horas. Es el promedio de cefalea que va a tener la crisis. Al principio mejoran, digamos, con simplemente reposo, algún analgésico común, pero después se hace un poquito resistente. ¿Cómo se manifiesta? Siempre es bueno escuchar al paciente, no dirigir a lo que queremos saber. En general, la gran mayoría es unilateral. Siempre pulsada, es como que me late. Y a veces tolero, a veces no tolero, tengo que tomar algún analgésico. Y dice, voy a trabajar, voy a estudiar, voy a hacer algo y me aumenta más el dolor. Por eso yo prefiero quedarme en casa. ¿Por qué? Porque la actividad física, el movimiento provoca más cefalea. Y a veces se acompaña de qué? De náuseas, vómitos, le molesta la luz, le molesta el ruido, entonces el paciente tendrá fotofobia, fonofobia, ¿no es cierto? Entonces, esos son los síntomas clásicos de una migraña. Ahora, si nosotros vemos de todas las cefaleas, fíjense, es la segunda cefalea más frecuente de todas las cefaleas, no es la primera.
es la segunda cefalea. Entonces, tiene una prevalencia del 12% de todas las cefaleas y la relación hombre-mujer es mucho mayor. En las mujeres, 18 a 6, no hay un pico de prevalencia entre los 25 y 45 años. ¿Eso qué significa? Empieza a ser en la edad adolescente, se hace más frecuente entre los 20 y 30 años y va, en la medida que van pasando los años, va mejorando y va bajando la intensidad y la frecuencia de las cefaleas. Pues alguna vez vieron a una viejita que tenga cefalea o una migraña, ¿no? Pues, yo tenía migraña, ¿no es cierto? Yo tenía migraña. O cuando van, acompañan a la nieta, por ejemplo, si tiene cosas por ahí, y algún miembro de la familia, si yo tenía antes, cuando era joven, ahora ya no tengo. ¿Por qué? Porque va bajando la frecuencia. Entonces, la migraña se clasifica en migrañas con aura y migrañas sin aura. La migraña con aura, digo sin aura, en general es la más frecuente, está en el 85% de los pacientes. Las cefaleas de inicio o de aparición brusca, sin previo aviso, ¿no es cierto? En general siempre empieza en un solo lado y a veces se hace después general. En general siempre tiene un problema de latido en el ojo, dolor que va hacia atrás y después se generaliza. Entonces, no siempre tiene que tener náuseas y vómitos. Los clásicos sí tienen cefalea, ¿no? En algún momento, alguna vez alguna cefalea, alguna vez algún vómito, ¿no es cierto? Y la gran mayoría tienen eso de que no toleran la luz, así como nosotros cerramos todo y estamos a oscuras. ¿Por qué? Eso les alivia, disminuye la intensidad del dolor. Prefieren apagar todo y no escuchar ningún ruido y a veces prefieren dormir para mejorar la cefalea. Entonces, se quedan quietos, tirados en la cama y prefieren dormir y sin mover la cabeza, porque cada movimiento que hace actividad física aumenta la intensidad del dolor. Y en esto pasa que si ustedes van y agarran la literatura, dicen, algunos alimentos desencadenan la crisis. Como chocolate, me provoca cefalea. Tomo café, me provoca cefalea. Como tomate, me provoca cefalea. Como queso, me provoca cefalea. Tomo leche, me provoca cefalea. Entonces, el que tiene migraña escucha ese tipo de cosas y no toma. Leche no come, queso no come, tomate no come. Prácticamente no come nada. Pero no es así. Si de nosotros, todos ustedes tuvieran migraña, probablemente al del fondo le provoca o le desencadena migraña el chocolate, pero al de adelante no. A ella sí, el tomate, pero al de atrás no. Al que le sigue por ahí le provoca el té, y no toma té, pero el resto puede. ¿No? A él le provoca la manzana, el resto no. A él el queso, a él la leche, a él el yogur, pero el yogur es leche, sí, pero toma leche y no pasa nada, pero el yogur sí. Entonces, fíjense ustedes que cuando se dice que hay algunos alimentos que desencadenan, no es que a todos desencadenan, sino cada paciente tiene, digamos, respuesta a determinados alimentos. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen migraña, ¿no es cierto? Viene un paciente y dice, doctor, tomo Coca-Cola y me provoca cefalea. Tengo migraña seguro. Viene otro paciente y dice, doctor, tengo migraña y lo primero que hago es tomarme la Coca-Cola y me calmo.
¿No? ¿Qué es lo que tiene la Coca-Cola, por ejemplo? Tiene cafeína. Y la cafeína es un vasodilatador. ¿Por qué a uno le provoca migraña y al otro no? Entonces, fíjense que no todos tienen la misma respuesta a los diferentes alimentos o medicamentos. Lo cierto es que la migraña es una patología que sí se conoce, pero no se conoce la causa exacta de por qué. Digamos, todos dicen, antes hablaban de lo que es de causa vascular, ahora se habla de la descarga de la serotonina elevada. De cualquier manera, hasta ahora sigue funcionando que uno que tiene migraña toma glutamina más cafeína, que tiene el componente básico. El abamigral, el migradiauxatol y todo eso, siempre tienen eso. Cafeína, glutamina más cafeína, más alguna vez. Paracetamol, ibuprofeno. Si ustedes escuchan en la propaganda, había una que salía mucho en la televisión, no me acuerdo el nombre, ¿no? Y los pacientes tomaban lo mismo, y la glutamina más cafeína más paracetamol y no le hacía nada. Pero fueron a comprarse lo que salía en la propaganda y los calmaron. ¿Qué es lo que tenían? Lo mismo, glutamina más cafeína más paracetamol. Pues fíjense ustedes cómo responde la migraña. Lo cierto es que en algunos responden con paracetamol, en algunos necesitan algo más fuerte. Entonces, los pacientes que tienen migraña, entonces no había dicho, y hay algunos que tienen migrañas, ahora aquellos que van a tener algo que les avisa que se va a desencadenar la crisis. Destellos, lucecitas, escuchar ruidos, ¿no es cierto? Escotomas, visión borrosa, se nubla la vista, ¿no es cierto? A veces un hormigueo en el brazo, en la pierna, a veces tienen a levantarse mareos, a veces dificultad para hablar, trastorno del lenguaje. Todo esto es un aviso, ¿para qué? ¿No es cierto? Para que el paciente ya sabe que si yo tengo migraña y de pronto me levanto con un mareo, sé que me va a dar migraña. ¿Qué es lo que hago? Me tomo el medicamento que me va a bloquear el dolor. Hay otro paciente que se levanta y se le nubla la vista de pronto. Sabe que eso es un aviso de que va a tener una crisis de migraña. ¿Qué es lo que hace? Se toma el medicamento y disminuye la intensidad y se bloquea el dolor. Entonces fíjense que las cefaleas y la migraña fundamentalmente es, ¿no es cierto?, para tomar en cuenta todos esos pequeños detalles que el paciente relata. Y muchas veces el paciente a veces sabe mucho más que nosotros los médicos, porque ya se leyeron todos los artículos para mejorar su migraña. Bien, seguimos. Ahora existen dentro de las migrañas otras que son las complejas. Esto que se llama la migraña vacilar, la migraña oftalmopléjica con caída de los párpados, la migraña secundaria al trauma craneal. Eso que algunos dicen, me golpeé la cabeza de un accidente y a partir de ahí tengo migraña. No se quiere decir, sino por ahí es una coincidencia, ¿no? Porque si no, todos los que tienen accidentes tuvieran migraña con el golpe, ¿no es cierto? Entonces, y las migrañas hemiplégicas, todas estas son las migrañas complejas. Cuando se habla de migraña vacilar, los pacientes tienen problemas de fosa posterior, severo, inestabilidad en el equilibrio. Las migrañas oftalmoplégicas, se le cae el párpado, y están las migrañas hemiplégicas, aquellos pacientes que tienen, aparte de tener cefalea, dejan de mover la mitad del cuerpo. Entonces, uno cuando va a la emergencia, un paciente que tiene mucha cefalea y no puede mover la mitad del cuerpo, ¿en qué pensamos? Pensamos que el paciente tiene un sangrado en la cabeza, un cáncer isquémico, ¿no es cierto? Lo primero que pensamos es lo que hacen, una tomografía. En la tomografía no encontramos nada, pero el paciente no puede mover. A veces, si no tiene nada, entonces sé que en las primeras horas
Cuando hay un ACV isquémico, ¿no es cierto? No aparece nada, entonces es un ACV isquémico. Pero de pronto viene algún familiar, ¿no es cierto? Dice, no doctor, mi pariente, mi pareja, ¿no sé, tiene migraña. Y ya una vez le pasó lo mismo. Entonces se hace el tratamiento para la migraña, empieza a recuperar la mitad del cuerpo y a las pocas horas se levanta y se va a casa. Entonces por eso es importante saber los antecedentes, averiguar, no actuar en consecuencia. Algunas veces, o la gran mayoría de las veces, el paciente o el médico, como ustedes que van a empezar, se ponen nerviosos y hacen cosas indebidas. Antes de preguntar, el preguntar antecedentes, preguntar causas, eso nos lleva minutos nada más. No, entonces, si no sabemos la causa, por ahí nos equivocamos en la conducta. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento en general empieza desde lo más simple, paracetamol, analgésico común. A veces el ibuprofeno, ¿no es cierto? Las migrañas llamadas leves, ¿no es cierto? Y van mejorando y a veces se combina con codeína, que también, ¿no es cierto?, alivia bastante bien. Y hacemos que cuando el medicamento, ya digo, la cefalea es un poquito más intensa, podemos usar dihidroergotamina y actualmente se está usando el sumatriptán. El sumatriptán, ¿no es cierto?, y a veces la ergotamina sublingual de acción rápida. Pero el paciente dice, ya tomo ergotamina, ya tomo, y no me hace nada, ¿no? Antes de todo eso se usaba mucho de los analgésicos, se usaba mucho de la ergotamina, actualmente se sigue usando, la gran mayoría lo usa. Y de un tiempo a esta parte, el naproxeno, un antiinflamatorio, como cualquier antiinflamatorio AINE, daba buen resultado. Dosis adecuadas y a veces dosis un poquito más prolongadas y más altas, respondían bastante bien. Después se encontraron a los triptanos. Los triptanos, muy buena respuesta a la migraña. Y dentro de eso tenemos al sumatriptano. El sumatriptano, actualmente combinado con el naproxeno, da muy buen resultado. En el comercio hay combinación con nombres comerciales diferentes. Una que me acuerdo, creo que es el Tolestán. Tolestán viene en combinación del sumatriptano y el naproxeno. Entonces, esa buena combinación, el paciente toma por seguridad de la mejorar. Entonces, cuando la cefalea ya es intolerable, necesariamente sí tenemos que usar el tratamiento, pero subcutánea o endovenoso, ¿no? Y darles antieméticos, porque el paciente sigue vomitando. Entonces tenemos que bloquear todo eso. Y a veces, aún así no mejoran, tenemos que usar analgésicos mucho más fuertes que la meperidina, la prometacina, ¿no es cierto?, para mejorar, y el paciente a veces hay que internarlo, ¿no es cierto? Y algunas veces usamos la clorpromazina, ¿no es cierto? Obviamente hay que controlar. ¿Por qué? Porque provoca hipotensión. Las fíjense ustedes como la secuencia va aumentando de acuerdo a la intensidad en las migrañas. La gran mayoría se puede manejar, ¿no es cierto?, con vía oral, ambulatoriamente, con el sumatriptán más el naproxeno. Ahora hay medicamentos que previenen la migraña. Porque siempre el paciente dice, no hay nada para que no me repita la cefalea. Sí, hay algunos. Dentro de estos está la flunarizina, está el ácido valproico, después está algunos usan la fenitoína, algunos usan no me acuerdo más, hay 2 o 3 más, pero en general a mí me da resultado usar
la flunarizina. Flunarizina es de 10 miligramos, ¿no es cierto? Lo puedo usar durante un tiempo y lo suspendo sin efectos colaterales. Se recomienda usar la flunarizina de 10 miligramos, un comprimido todas las noches, aunque tengan o no tengan crisis de migraña, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace o cómo actúa? Ustedes saben que la flunarizina es un vasodilatador cerebral, es como la nimodipina. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esto no va a quitar la cefalea, no va a quitar la crisis. Lo que sí va a hacer es espaciar los episodios. ¿Eso qué significa? Si el paciente tiene cada día o día por medio la cefalea, si va tomando eso seguramente, en vez de tener 3 o 4 veces a la semana, tendrá cada semana, sigue tomándosela cada 2 semanas, cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses. No es lo mismo tener 3 veces o 4 veces por semana de crisis de migraña, de cefalea, que tenga cada 4 meses. No es lo mismo. Porque recuerden ustedes que la migraña es incapacitante, no pueden trabajar, no toleran. Entonces, ¿qué hacen? Entonces siempre están metidos en la casa, no quieren salir, no quieren hacer nada, no quieren ir a las fiestas, no quieren ir a eso, porque les molesta la luz, les molesta el ruido, etc. No hacen una vida social. Siempre están enojados los pacientes, pero mientras sí les damos el tratamiento preventivo, seguramente sabe que va a tener cefalea cada 2 o 3 meses, pero el resto de los días hace su vida normal. Esa es la diferencia. Entonces, cuando se dice tratamiento preventivo, es que no le va a quitar todo, sino que lo va a ir espaciando las crisis de migraña. ¿Sí? Bien. Esta sí es la cefalea tensional. Es la más común en toda la población mundial. Y esto se presenta por qué? Estrés, cansancio, ¿no es cierto? Y en general la cefalea siempre es holocraniana, a veces occipital, sin causa aparente, ¿no es cierto? Y el anterior era pulsante, esto es como que si estuvieran apretando la cabeza. Emisión, es un dolor, ese sordo, molesto. Obviamente no altera el sueño, puede dormir tranquilo, con cefalea, o si el paciente va a seguir durmiendo, es más frecuente en las mujeres también. Y es más frecuente en el día que en la noche y es más seguido, es todos los días. ¿Esto por qué? Hagamos de cuenta que ustedes trabajan en una empresa y el empresario, el jefe, les presiona, les da, no sé, que hagan una determinada tarea, ¿no es cierto? Y se esfuerzan por terminar un poco antes. Entonces el empresario sabe que terminaron pronto, para mañana les aumenta más, hacen más trabajo con el mismo, digamos, sueldo. ¿Qué es lo que les presionan? Les amenazan con retirar del trabajo. Entonces la presión, la tensión, el estrés, el cansancio provoca la cefalea tensional. O simplemente ustedes, los estudiantes, de pronto les dicen, no están estudiando y para mañana o para fin de semana tienen 3 exámenes. No pueden, digamos, abarcar, tienen que estudiar 3 materias. Entonces la tensión aumenta, la cefalea aumenta y la cefalea tensiona. Entonces fíjense ustedes, todo eso, ¿no es cierto?, va a provocar cefalea. Ahora, ¿cuál es el tratamiento para esto? Lo mismo, analgésicos, aspirina, paracetamol, ibuprofeno, cualquiera de esos, ¿no es cierto? Algunos usan antidepresivos, ansiolíticos, porque no puedo dormir, no hay definición. Porque sabe que, ¿no es cierto?, va a ir al trabajo
y el jefe va a seguir presionándolo, va a seguir, no sé, acosando el trabajo, no sé, y no puede dejar trabajo porque necesita trabajar, necesita ganar dinero. Pero si no quitan la causa, va a seguir con cefalea. Entonces, cefalea tensional. Entonces, uno tiene que empezar a tomar medicamentos, a veces toma muchos medicamentos para seguir en el mismo nivel. ¿Qué es lo que hacemos? La mejor técnica de mejorar es la técnica de relajación. Técnica de relajación. Algunos prefieren ir a hacer yoga, aprenden a relajarse. ¿Para qué? Para evitar tomar muchos medicamentos. Entonces uno empieza a tomarlo de otra manera, la tensión, la presión. Como que, si quieren palabras simples, no le da importancia al jefe, sigue haciendo, aunque le grite lo que sea, ¿no es cierto? Le da lo mismo. ¿Para qué? Para evitar la cefalea tensional, la cefalea tensional. Pero, aparte de estas dos, existen otro tipo de cefaleas. La cefalea traumática, que estas son las llamadas secundarias, que en general uno tiene golpe, cefalea. El paciente a la semana, doctor, me sigue doliendo, a las 2 semanas me sigue doliendo. Sí, le va a doler un golpe, le va a doler. Mejora y de un tiempo me vuelve a doler la cefalea. Doctor, hace 3 meses me golpeé en el mismo lugar y me sigue doliendo. Y sí, ¿no es cierto? Pero eso ya es migraña. Ya no es ¿cómo se llama? El golpe. Ahora, puede ser que el golpe sí le moleste por la cicatriz, probablemente sí, por la fibrosis puede ser, pero eso es lo que llamamos las cefaleas o las migrañas postraumáticas. Puede ser una coincidencia y desencadena, ¿no? Pero bueno, es para tomar en cuenta que estas cosas a veces confunden, porque un golpe en la cabeza puede durar hasta 2 meses de cefalea o más. Obviamente cada día va menos, hasta que el paciente se da cuenta que no existe más, ¿no es cierto? Y al principio se acompañan náuseas y vómitos, ¿no es cierto? O inestabilidad caminar, es más o menos típico de una migraña, pero después va muy claro. Otra cefalea, la cefalea de secundaria hemorrágica subaracnoidea. Pero ¿cuál es la diferencia de esto? Es muy típico. Cefalea de inicio agudo, muy intenso. El paciente dice, nunca tuve esta cefalea, es la primera vez que tengo. Tuve que vomitar, náuseas, a veces o se desmayó, pierde conocimiento. No mejora con los reposos, no mejora con los analgésicos y esto. Cuando nosotros escuchamos esto, que el paciente tiene cefalea de inicio agudo, tenemos que buscar la rigidez del lugar, el meningismo, la broncardia, todo lo que ustedes quieran, ¿no sé para qué? Para buscar la hemorragia subaracnoidea. Entonces, fíjense que cuando un paciente va a la emergencia, cuando el paciente dice, tengo cefalea, entonces tenemos que preguntar la causa de la cefalea, la forma de presentación, cuánto le da, cómo se presenta, todo eso para qué? Para ir embarcando una determinada enfermedad. A veces tienen estas cefaleas por arnoquiaria. Entonces, la cefalea en general de estos es occipital, la parte posterior. Dice, me duele acá, me duele el cuello, me duele acá, ¿no es cierto? Y tienen esto. Cuando sospechamos de arnoquiaria, tenemos que ver el signo de Lermit o Lermité. Dice, tiene una descarga eléctrica en la parte alta de la espalda. Signo de Lermit. A veces tiene mareos, a veces tiene náuseas. Y cuando hablamos de cefaleas por arnoquiaria es cuando hay un descenso de las amígdalas cerebelosas por el agujero magno, o sea, el agujero occipital. ¿Qué es lo que va a provocar? Cefalea, hidrocefalea, a veces dilatación medular, que se llama la siringomialgia. Si nosotros vemos este esquema, comparamos este estudio, fíjense, acá vemos el cerebelo, el agujero magno, el occipital y descenso de la amígdala cerebelosa y hay una dilatación medular. Entonces, esto es un arnoquiaria.
abdomen, ¿no es cierto? Siringomielia, ¿no es cierto? O dilatación de la médula, pero también tiene cefalea. Otra cefalea, las apendicitis temporales, esto, fíjense ustedes, se presenta más en los ancianos, ¿no es cierto? Se pone engrosada la arteria, bien sensible, pulsátil, ¿no es cierto? Que si no tratamos esto pronto, el paciente puede quedar ciego. Entonces, fíjense, pero esto se presenta más en los ancianos, en los jóvenes nunca. ¿Sí? Otro tipo de cefalea. En general, la cefalea es unilateral, porque se presenta en un solo lado, ¿no es cierto? Y el dolor es siempre, todo el día, de día y de noche. Entonces, el paciente va atento, cefalea, el viejito dice, a usted tiene presión alta, lo que sea le dan, pero no se fijaron en esto. Hay que prestar atención. Pues fíjense ustedes que hay muchas causas de cefalea, seguimos viendo algunas, las más breves, hay un montón. El pseudotumor cerebral, el paciente dice, tengo servicio. Dolor de cabeza, no me mejora como nada, ¿no es cierto? ¿Y cómo es el dolor? Me duele toda la cabeza, más en la parte posterior, ¿no es cierto? Y cuando me acuesto es peor, me duele mucho más, ¿no es cierto? Tengo que estar sentado, duermo sentado. Entonces, hacemos un fondo de ojo y hay edema del fondo de ojo, edema de la piel. Pseudotumor cerebral. ¿Y en qué pacientes se presenta? En los pacientes que tienen sobrepeso, en los obesos, en los pacientes que son adolescentes fundamentalmente, ¿no es cierto? Y en las personas, fundamentalmente las mujeres, cuando usan algún anticonceptivo. Algunos que usan la vitamina A en grandes dosis, también. Entonces, todo eso provoca el pseudotumor cerebral. ¿Por qué se llama pseudotumor cerebral? Le hacemos el estudio de la tomografía en la cabeza, no hay nada. Pero tiene signos y síntomas de un tumor. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas de un tumor? Signos de comprensión intracraneana, cefalea, náuseas y vómitos. Cuando el paciente tiene aumento de la presión intracraneana, tiene cefalea, náuseas y vómitos. Signo de hipertensión intracraneana. ¿Cierto? Bien. Ahora, a veces podemos presentar cefalea por esto. Cuando hacemos la punción lumbar, normalmente la punción lumbar, ¿no es cierto? Se tiene que hacer, el paciente tiene que estar acostado en el cúbito lateral, algunos prefieren hacerlo sentado, ¿no? Y alguna vez vi a alguien que hizo parado, eso no se tiene que hacer. ¿Pero por qué? Porque una vez que se toma líquido, se tiene que rescatar el líquido gota a gota, lento, no aspirar. Si aspiramos, descomprimimos rápidamente, disminuimos la presión intracraneana por sacar líquido y provocamos bastante cefalea, mucha cefalea. Entonces, el paciente va a tener dolor de cabeza y la única forma de mejorar es darles cafeína endovenosa. Es como tratar una migraña, por eso que nunca se debe aspirar. Es muy peligroso. Bien, algunas cefaleas secundarias aquí, propios del cerebro. Un tumor cerebral que comprime, provoca aumento de la presión intracraneana, hidrocefalia, aumento de la presión intracraneana, esto sí, son propios del cerebro. Cefalea, estos sí van a tener los signos de hipertensión intracraneana. ¿Cuáles son? Cefalea, náuseas y vómitos. Cefalea, náuseas y vómitos. A veces existen este tipo de patologías que no son propios del sistema nervioso. Tenemos acá un tumor, ¿no? En la órbita que va a comprimir el nervio óptico y va a provocar cefalea. Compresión del trigémino va a provocar cefalea,
puede avisar la primera, la segunda, la tercera rama. Si toca la primera rama, va a tocar cefalea. Cefalea. Entonces, fíjense ustedes que cuando hablamos de esto, hablamos de patología, que nos dice que el paciente tiene algo, pero no nos dice qué. La cefalea nos dice, el paciente tiene algo, pero no nos dice qué. Hay que buscar la causa. Busquemos la causa. Bien. ¿Entendieron? ¿Qué les? Esto es las escalas que debemos manejar en el hospital. Un poco ayuda a entender, ¿no es cierto? Los objetivos, esto un poquito, digamos, cuando va a ir leyendo rápidamente, esto es porque nos interesa hacer, digamos, marcar el mismo lenguaje. Las urgencias, primer nivel, segundo nivel, las urgencias del primer nivel son es de urgencia de gravedad, en general sí necesita, digamos, una evaluación neuroquirúrgica o neurológica, pero digamos, no es para tomar en cuenta. Y el nivel 3, en general, ¿no es cierto? Se avisa que existe el paciente, pero el paciente, el médico puede evaluar en las pocas horas. El nivel de urgencia 1 es el más crítico, después el otro sí, a las pocas horas, y el otro puede ir al día siguiente. No es tan agudo esto. Y dentro de esto, ¿qué es lo que tenemos que saber? Las escalas de Glasgow. Esto ya se nos dije, apertura espontánea, a la orden, al dolor, ninguna de las respuestas verbal. Cuando hablamos normalmente está orientado, es 5 puntos. Cuando el paciente habla, pero se desorienta, 4 puntos. Cuando habla cualquier cosa, 3 puntos. Cuando hace sonido, solamente 2 puntos. Y si no hace un ruido, la respuesta motora se mueve espontáneamente, 6 puntos. Ahora sí localiza, ¿no es cierto? 5 puntos. Ahora sí retira el dolor, tenemos 4 puntos. Flexión anormal, flexión y rotación interna es 3 puntos. Extensión y rotación externa, signo de descerebración, es 2 puntos. Cuando no responde, es 1. La escala de Glasgow que generalmente se maneja todos los días en el ámbito hospitalario. Esta es la clasificación de Marciano. La clasificación de Marciano en general es una clasificación tomográfica para los TEC graves, traumatismo transpánico. Hablamos de lesiones difusas, LED 1, LED 2, LED 3, 4, 5 y 6. El LED 1 en general la tomografía es normal. Se golpea la cabeza del paciente y vemos que no vemos nada. LED 1. LED 2 en general vemos alguna pequeña lesión. La línea media está conservada y las escalas perimesencefálicas están visibles. LED 3, acá sí, es lo que llamamos ausencia de las escalas perimesencefálicas, ¿no es cierto? Y lo que se llama el swelling, ¿no es cierto? Swelling, 3. Swelling significa hinchazón, ¿no? Ahora, el 4 tiene también swelling, ¿no? Pero tiene desviación de línea mayor a 5 milímetros. Hay algunos autores en el 5 lo clasifican en 2, algunos en el 5 y el 6, dicen algunos en el 5 la masa evacuable, o sea, aquel que se puede operar, y el otro no evacuable, el 6, cuando está lesionado ambos hemisferios, no tiene mayor a 25 ml. Hagamos lo que hagamos, el paciente va a quedar en estado vegetativo. Pero algunos dicen, ponen primero la masa no evacuable y después la masa evacuable. De cualquier manera, y esto es, acá está evacuable, acá no evacuable, acá no evacuable, acá evacuable. La clasificación. De cualquier manera, el último punto, el paciente va a estar muy separado. Muy separado. Esto es una clasificación tomográfica para los traumas de cráneos. La clasificación de Marcia. Tenemos, ¿no es cierto?, el nivel de objetivo, la urgencia 1, ¿no es cierto? Y tenemos esto. Esto es una hemorragia subaracnoidea. Esto es sagrado de las cintas perimesencefálicas, ¿no es cierto? ¿Y qué nos interesa saber en esto? La escala de Kuhn-Hess es una clasificación clínica, ¿no es cierto? Se presenta generalmente cefalea de inicio brusco, dijimos,
persistente, náuseas, vómitos, padecimiento, convulsiones, déficit motor, trastorno. Cualquiera de estos puede tener el paciente con hemorragia subaracnoidea, pero de inicio agudo. Ahora, hacemos la escala, tenemos una clasificación del 1 al 5. La escala del 1 tiene un rasgo de 15, simplemente cefalea, y algún leve signo meningial de rigidez del útero. El grado 2 baja en la escala de Glasgow hasta 13, este sí va a tener signos meningios de rigidez del útero y alguna lesión del par craneal, fundamentalmente el tercer par craneal. El grado 4, el estupor, el 3, el paciente está obnubilado, va a tener signos focales, hemiparesia, alguna de estas cosas. El 4, estupor y coma, el 5 prácticamente está en coma. Tenemos la clasificación de Fischer en la hemorragia subaracnoidea, pero este es sintomográfica. Va del 1 al 4, eso es muy simple de aprender. El 1 no tiene nada de sangre, el 2 tiene un poquito de sangre, menos de 1 milímetro de espesor en las cisternas encefálicas, las cisternas sirvianas. El 3 tiene hemorragia subaracnoidea, pero ya mayor a 1 milímetro. Y el grado 4 tiene hematoma y sangrado intraventricular. Clasificación de Fischer. Y tenemos, ¿no es cierto? Cuando tenemos esto, hacemos la radiografía digital, encontramos el aneurisma y hacemos el tratamiento, ya sea quirúrgico o endovascular. Es nivel de urgencia. Acá tenemos el aneurisma y acá tenemos el tratamiento endovascular. ¿No es cierto? Y tenemos el trauma aquí medular, ¿no es cierto? Con lesión de la médula. Y tenemos la clasificación de ácido. Quedamos en progreso. Continuamos la próxima clase.